Dicen que el diablo siempre cobra sus deudas. Y mi familia lo aprendió de la manera más dura. Esta es la historia real de mi abuelo. Un hombre que, desesperado por la pobreza, hizo un pacto que cambiaría nuestras vidas para siempre. Corría la década de los 30. México, como gran parte del mundo, estaba sumido en una crisis económica brutal. Mi abuelo, a quien llamaremos Ramiro, era un campesino joven, con una esposa y varios hijos pequeños. Vivían en una pequeña choza de adobe, y la tierra, seca y agrietada, apenas daba para mal comer. Cada día era una batalla contra el hambre. Ver a sus hijos con la panza vacía y los ojos tristes era una daga en su corazón. Una noche, mientras el viento aullaba afuera como un alma en pena, Ramiro no pudo más, en la desesperación lo consumía. Salió de la choza y caminó hasta un viejo cruce de caminos, un lugar del que los ancianos decían que era una puerta entre mundos. Allí, bajo la luz de una luna pálida, clamó al cielo, o quizás al infierno. Gritó su frustración, su dolor, y suplicó por una salida. Juró que daría cualquier cosa, lo que fuera, por sacar a su familia de la miseria. Según contaba mi abuela años después, con la voz temblorosa, esa noche algo cambió en el aire. Un frío antinatural se instaló en el ambiente, y una figura oscura, alta y elegante, apareció de entre las sombras. No tenía cuernos ni cola. Vestía como un hacendado rico, con un traje negro impecable y un sombrero de ala ancha que ocultaba su rostro. Le ofreció a mi abuelo un trato. «Te daré riqueza», le dijo con una voz que era como el susurro de las hojas secas. «Tus cosechas serán las más abundantes, tus animales se multiplicarán, y el dinero fluirá hacia ti como un río. Nunca más conocerás el hambre». Mi abuelo, cegado por la promesa de un futuro mejor para los suyos, preguntó cuál era el precio. El hombre sonrió, una mueca que no llegó a sus ojos. «No quiero tu alma, Ramiro. Eso es un cliché. Quiero algo más valioso. A cambio de 70 años de prosperidad ininterrumpida, me llevaré al primer descendiente varón de cada una de tus generaciones, el primogénito». Mi abuelo, pensando que era una broma macabra o que podría burlar el destino, aceptó. 70 años le parecían una eternidad, y la necesidad era inmediata. Sellaron el pacto con un apretón de manos. La mano del extraño estaba helada, como el hielo, y así como apareció, desapareció en la oscuridad. Lo que siguió fue, al principio, un milagro. A la semana siguiente, Ramiro encontró una bolsa llena de monedas de oro, enterrada en su parcela. Las lluvias llegaron justo a tiempo y sus campos de maíz crecieron más altos y frondosos que los de nadie. Sus vacas parieron gemelos. Algo inaudito. Compró más tierras, contrató jornaleros, y en pocos años pasó de ser el campesino más pobre del pueblo al hacendado más rico de la región. Construyó una casa grande, de ladrillo, y a su familia nunca más le faltó nada. Pero la riqueza venía con una sombra. Mi abuelo se volvió un hombre huraño, distante. A menudo se despertaba gritando por las noches, bañado en sudor frío. La alegría nunca parecía tocarlo de verdad, como si supiera que vivía en tiempo prestado. Mi abuela notaba su tormento, pero él nunca confesó la verdadera naturaleza de su pacto. Solo le advertía, con una seriedad aterradora, que siempre debían cuidar al primer hijo varón. Pasaron los años. Mi abuelo tuvo a su primer hijo, mi tío, un niño sano y fuerte. Pero justo el día que cumplió 18 años, una tragedia inexplicable ocurrió. Estaba ayudando en el campo, montando un caballo manso que había montado cientos de veces. De la nada, el animal se encabritó violentamente. Lo tiró al suelo y lo pisoteó. Murió en el acto. El pueblo lo llamó un accidente terrible. Mala suerte. Pero mi abuelo y mi abuela supieron la verdad. La primera deuda había sido cobrada. El dolor casi destruyó a mi abuelo. Se encerró en sí mismo. Se refugió en la bebida. Pero la riqueza seguía llegando. Era una maldición dorada. La siguiente generación fue la de mi padre. Él no era el primogénito,
sino el segundo. Su hermano Mayo, R., mi otro tío, creció bajo una vigilancia constante. Mis abuelos no lo dejaban salir solo. Lo sobreprotegían hasta el extremo. Pero el destino, o el cobrador, es paciente y astuto. Cuando mi tío cumplió 18 años, una extraña fiebre lo consumió en menos de 3 días. Los médicos no encontraron explicación. Simplemente se apagó. De nuevo, el primer varón. La deuda se había cobrado por segunda vez. Para entonces, el secreto ya era un rumor a voces en la familia. El miedo se había instalado en nuestros huesos. Mi padre creció sabiendo que sobre nosotros pesaba una maldición. Cuando yo nací, siendo su primer y único hijo varón, el terror se apoderó de él. Mi infancia fue extraña. Vivía en una jaula de oro. Tenía todo lo material que podía desear, pero no tenía libertad. Mi padre no me dejaba jugar con otros niños en la calle. No podía subir a los árboles, ni nadar en el río. Cualquier cosa que implicara el más mínimo riesgo estaba prohibida. Viví con el miedo constante de mis padres, viendo en sus ojos la sombra del pacto de mi abuelo. Cada cumpleaños era una mezcla de celebración y pavor. El número 18 era un fantasma que se cernía sobre mi futuro. Mi abuelo murió antes de que yo cumpliera los 10. Dicen que en su lecho de muerte no dejaba de gritar pidiendo perdón, hablando con sombras que solo él veía. Se fue atormentado, sabiendo el precio terrible que su familia estaba pagando por su desesperación. Los 70 años de prosperidad se estaban cumpliendo. Pero, ¿a qué costo? Conforme me acercaba a la mayoría de edad, la tensión en casa era insoportable. Mi madre rezaba día y noche. Mi padre me llevó a vivir a la ciudad, pensando que alejándome del campo y del cruce de caminos podría cambiar mi destino. Contrató a un guardaespaldas que me seguía a todas partes. Era una locura. Yo me sentía prisionero de un pacto que no hice. El día de mi cumpleaños número 18, no salí de mi habitación. Mis padres se quedaron conmigo. Cada crujido de la casa, cada sonido de la calle, nos hacía saltar. Pasaron las horas, lentas, agónicas. Llegó la medianoche. Y no pasó nada. Nada. El sol salió al día siguiente, y yo seguía vivo, sano y salvo. Lloramos de alivio. Pensamos que, de alguna manera, la maldición se había roto. Quizás las oraciones de mi madre, o el arrepentimiento de mi abuelo, o simplemente el tiempo, habían saldado la cuenta. Los 70 años del pacto original estaban a punto de expirar. Pero el diablo es un contable meticuloso. Unos meses después, mi prima, la hija del segundo hermano de mi padre, dio a luz a su primer hijo, a un niño precioso, la primera persona de la 4ª generación. La alegría fue inmensa, pero teñida de un viejo temor. Y entonces, la tragedia volvió a golpear. Una noche, el bebé murió en su cuna. Muerte súbita del lactante, dijeron los doctores, sin explicación. Pero nosotros sabíamos, el pacto no era por el primer varón de la línea directa de mi abuelo, sino por el primer descendiente varón de cada generación, sin importar de qué rama de la familia viniera. Y ese pobre bebé era el primero. Hoy, la riqueza de mi abuelo casi se ha desvanecido. Las tierras ya no son tan fértiles. Los negocios no prosperan como antes. Los 70 años terminaron, y con ellos, la prosperidad artificial. Lo único que nos queda es la cicatriz, el miedo y la historia de una decisión desesperada que marcó a generaciones. Aprendimos que hay deudas que no se pagan con dinero y que la desesperación puede ser la peor consejera. Esta historia es una advertencia en mi familia. Un recuerdo de que el camino fácil a menudo conduce al lugar más oscuro. Y aunque yo sobreviví, la sombra de ese pacto aún se cierne sobre nosotros, esperando cobrar la próxima deuda. Gracias por escuchar mi historia. Si conoces a alguien que esté pasando por un momento de desesperación, recuérdale que siempre hay ayuda disponible y que ninguna solución fácil vale el precio de la paz. Si te ha impactado esta historia, suscríbete para conocer más relatos que te harán reflexionar. Nos vemos en el próximo video.